Hola filmadores, ¿cómo están? Soy Alberto, me da muchísimo gusto estar con ustedes en el quinto episodio de su podcast favorito, Terapia de Guión. Como cada lunes me acompañan los guionistas Rafa Martínez y Carlos Tello. Hola muchachos, ¿cómo están? Bien, bien, hola. Muy bien aquí, listo. Como cada semana les quiero recordar que si quieren aprender guión, escuchar este podcast antes que todo el mundo y acceder a todos los cursos que están disponibles en nuestra plataforma, se unan a nuestra comunidad. En la descripción del video les vamos a dejar un link para que adquieran cualquiera de las membresías que tenemos disponibles y un cupón de descuento para que ahora sí dejemos de soñar con hacer cine y empecemos a hacerlo. Muchachos, en este episodio vamos a hablar de un tema que es algo polémico dentro de la comunidad guionística, ya que algunos los aman, otros los detestan. El día de hoy vamos a hablar de los siempre útiles pero no menos controvertidos manuales de guión. Chan, chan, chan. La primera pregunta es, ¿los manuales de guión realmente sirven? Tramposamente ahí la pregunta, la contrapregunta sería, ¿sirven para qué? O para qué esperas que sirvan, ¿no? Que es como el gran detalle. Y la razón por la que genuinamente entiendo por qué muchos los detestan y por qué muchos otros los aman, ¿no? Y creo que el gran asunto con los libros de guión o los manuales de guión o como los queremos llamar, este, es que algunos se han convertido particularmente como en Biblias de gente, ¿no? Y como cualquier Biblia, pues hay, los adeptos y los herejes, por llamarlos de alguna manera. ¿Por qué? Porque, y esto viene de haberlo masticado mucho tiempo y realmente como también entender mi propia incomodidad de repente que tengo con ciertos libros y ciertos manuales de guión que a pesar de que me gustan mucho, aún así hay una cuestión como del cómo se expresan estos libros en general que me generan cierta resistencia en algunos lados y que al inicio de mi carrera guionística, cuando estaba aprendiendo todos estos términos y todas estas cosas, pues sí generaron de repente a veces esta disonancia o preocupación de, ok, creo que ya entendí el guión, creo que ya sé de qué está hablando todo. Y de repente te das cuenta que no era como creías. Y cómo se expresan estos libros es muy importante porque creo que el gran asunto es si esperas que estos libros tengan toda la verdad, todo lo que se puede saber sobre el guión, ninguno te va a satisfacer y todos se van a volver un impedimento para tu crecimiento como guionista. No importa el libro que sea. A donde ibas no tenía que ver con este asunto de depende de para qué. Ahí Ahora, va, ahí ahora va. tengo a los camotes alrededor de mí, así es que puedes seguir. Ahí voy, ahí voy, ahí Ahí voy. está muy ruidosa mi calle. Entonces, entonces ahí es precisamente esto. O sea, si esperas que un guión, digo, si esperas que un libro de guión te resuelva todas tus dudas sobre cómo construir una historia, si esperas que un libro de guión te diga hasta qué tipo de historias contar, o sea, todas las maneras en que puedes contar una historia, ninguno te va a servir, porque ninguno te puede ofrecer eso de entrada. O sea, es imposible capturar todo el ejercicio narrativo humano dentro de una conceptualización tan sencilla y efímera como un libro de guión, ¿no? Entonces, si es lo que esperas a la hora de comprar el Story de McKee, la anatomía de la historia de Truby o Salva al gato de Snyder, de entrada sí ya, o sea, ninguno de los tres te va a satisfacer, pero para nada, ¿no? Ahora, si lo que esperas de ellos es encontrar herramientas que puedas tomar o dejar para tu propio ejercicio narrativo, creo que cualquier libro de guión te puede servir. Entonces es importante, o sea, para mí es bien importante que a cualquier libro de guión al que te acerques, tienes que acercarte a él con un grado alto de escepticismo. De que, a pesar, y también creo mido la calidad de los libros de guión también desde cómo me lo está presentando, que lo está presentando, ¿no? Es uno de mis grandes choques con el Snyder. O sea, Snyder casi sí está seguro que te está vendiendo la verdad de Dios. Cuando no, ni de cerca, ¿no?
Pero uno de mis problemas particulares con Save the Cat es de que prácticamente él sí te está diciendo, esta es la única manera de hacer las cosas y quienes lo hacen diferente es porque son casos raros, ¿no? O porque es... eh, o porque sí, son como sí, las excepciones, ¿no? Cuando no es cierto. Entonces, pero otros libros, como el de, por ejemplo, uno de los que más me gusta a mí particularmente es el de John York, que se llama, el título completo es Into the Woods. Into the Woods, five act journey into story. De hecho, sale Meryl Streep sale en ese libro. En esa, en esa obra, en esa sí es Into the Woods de John York. Creo que ese libro me gusta tanto particularmente porque empieza desde un ejercicio muy honesto de la verdad. Esto es como yo entiendo las historias y esto es un ejercicio personal de tratar de encontrar todo lo que todos los demás libros de guión y todos los demás libros de narrativa hablan y cuáles son como las cosas recurrentes y de tratar, y si es, el libro se escribe como un intento personal de buscar si hay una raíz central de lo que es la narrativa colectivamente para el ser humano. Y ni siquiera él te dice si lo consiguió o no. Es de, ok, esto es lo que encontré. Y como yo lo estructuro y como yo le doy sentido, ¿no? Que al final es lo que todo guionista debería acabar haciendo, ¿no? Ok. Que, o sea, al final creo que cada guionista debe acabar, ya sea consciente o inconscientemente, acaba generando su propia poética y sus propias reglas y su propio sentido y su propia manera de ver una historia. Entonces, al final, todos estos manuales te están dando, pues, estos elementos de los que puedes agarrar y como partes de coche, ¿no? O sea, un libro de guión te va a dar el radiador, otro libro de guión te va a dar las llantas, otro libro, experiencias de vida te van a dar el chasis. Yo no sé nada de mecánica, pero ahorita lo concibo de esa manera, ¿no? Entonces, ahora sí. Pues yo creo que Tello dijo cosas muy, muy importantes pues, a destacar y prácticamente todo lo importante que podemos llegar a decir en la charla de hoy. Y es justa, lo que no se vale es abordar o acercarte a cualquiera de estos manuales de guión o libros sobre escritura de guión cinematográfico pensando en que eso es lo que, o sea, leerlo, o sea, como comprarlo, leerlo, es lo que necesitas para escribir un guión. O sea, eso es lo menos, o sea, no es cierto eso. O sea, no... Hay guionistas con una gran carrera de guionista que no han leído más de alguno de estos modelos, manuales ¿no? El que tú quieras, el que menciones, ¿no? Los que ya más o menos ha dicho Tello, Sitfield, Vogler, Snyder, McKee, Truby, el que quieras. Puede que haya algún guionista que leyó uno o dos o ninguno y escribe grandes guiones. Así como también puede haber quien haya leído absolutamente todos y escribe muy malos guiones. O sea, no es... En primer lugar, no es la... o sea, no es lo que diferencia un mal de un buen guionista haber tomado como referencia esto, ¿no? Ahora, dicho eso, lo que sí es cierto es que nada está de más. O sea, ningún conocimiento en ese sentido está de más. Y como yo lo he dicho con absolutamente todos mis alumnos y con todos los grupos que tengo, que es algo que escuché del desaparecido Michael Arendt, ¿no? Que es un gran guionista, que es algo que él dice en unas cápsulas que hizo sobre lo que aprendió en Pixar cuando escribió Toy Story 3, que es como la gran máxima, ¿no? que tenían en Pixar, en el departamento de historias, era que todos son tools, no rules, ¿no? Cualquier cosa vista y reflexionada digamos, en ese sentido para llegar a una historia son herramientas y no reglas. Nada de lo que hacemos son ciencias exactas ni matemáticas. Y lo malo es que hay ciertos de estos manuales que sí lo abordan desde casi como si estuviera hablando de una ciencia exacta y como esto más esto da, ¿no? Como resultado esta escena que embona o que tiene este propósito, inserto en este momento de tu guión, si no se te va, ¿no? O sea, como, por ejemplo, en el caso de Sitfield o Snyder, ¿no? Esta cosa de las páginas, que a mucha gente le asusta, ¿no? Página 15
Inciting Incident, ¿no? Entonces, es muy mecánico, yo no me concibo y nunca he hecho eso conscientemente de decir, ya estoy en mi página 15, estoy listo para el Inciting Incident. Lo que sí es cierto es que, y también lo comento con mis alumnos, que esto sirve como una referencia, como una medida, porque si estás a punto de abrir el acto 2 en la página 40 y te quedan 40 para cerrar tu guión y tienes un acto, ¿no? Un acto 2 de 25 y un tercer acto de 15, está mal medido tu guión, o sea, está desequilibrado, ¿no? Y eso no quiere decir que porque tu plot point no estuvo en la 25, sino simplemente porque llevas exponiendo y llevas haciendo, ¿no? Sembrando cosas y información dramática nueva cada página y llevas 40 páginas y todavía no detonas el conflicto. Entonces, sirve para ciertas referencias y en ese sentido, esa máxima de tools, no rules, leer la mayor cantidad de manuales que puedas, son herramientas que al final tú las tienes y como dice Tello, te ayudan a construir una forma propia de trabajar y decir, ok, lo que Sitfield llama catalizador, McKee le llama inciting incident y lo que, ¿no? Y son la misma, es el mismo. Tú le puedes llamar provocación, detonante, impulso inicial, primera chispa, como tú quieras. Y puede estar en la página 15, en la 25 o en la 10. Pero te ayuda a generar como, ¿no? A tener herramientas de cómo funcionan las historias y cómo, pues eso, es como la curiosidad de abrir el reloj, que es la historia, y ver ¿no? Los engranes y cómo funciona. Entonces, ese propósito es bueno, como para llenarte de herramientas y al final, como en cualquier cosa, ¿no? En la vida, todas las películas que vemos, todas las series que vemos, todos los libros que leemos, pues pasan por un tamizaje del tiempo y al final nos quedamos con lo que resuena con nosotros, ¿no? Entonces, la película que no tiene nada que ver conmigo, que no me gustó, que tiene, o sea, que temáticamente no me causó ninguna impresión, se me olvida en 2 semanas. Y la que realmente tiene que ver conmigo y con lo que quiero escribir en las películas que quiero hacer, la recuerdo, ¿no? Vuelve a mí, o sea, como en esa película de Pixar, ¿no? De Inside Out, constantemente está regresando, ¿no? Alguien la manda, se encarga de mandarnos de vuelta. Pues claro, esta película que ya viste 30 veces, pero sigue habiendo mucha verdad en ella de lo que tú quieres hacer. Entonces, es lo mismo. Al final, algún concepto de Vogler, algún concepto de Sitfield, algún concepto de Snyder, ¿no? A mí el concepto de midpoint de Snyder yo vivo con él, o sea, ese sí es como, yo lo traigo conmigo siempre. A veces el de Fun and Games, ¿no? El de Fun and Games que todo el mundo como que dice, ay, ¿no? Como que es que artificial tu etapa de... A mí me gusta mucho, yo digo, creo que está bueno tenerlo como una parte de la primera mitad del acto 2, en la que justo se desenvuelva eso, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay otra cosa importante que, de hecho, también Tello mencionó, que lo dijo muy, muy bonito, ¿no? Porque es tu propia poética. Quería referirme justamente al primer texto de este tipo que se podría tener como el primer manual de literatura dramática, que es la Poética de Aristóteles. Hay algo importante que es saber de la Poética de Aristóteles hasta Save the Cat de Blake Snyder, que es un libro del 2010, y es que todos esos se escribieron después de que existió obra, ¿no? Es decir, todo lo que la poética, que en realidad es como traducción de las clases que dictaba Aristóteles, vienen después de estudiar una larga herencia de escritura dramática. Es decir, primero las personas escriben obras y después alguien, ¿no? Las piensa, las analiza y les da, ¿no? Sentido y les pone conceptos, y ahí está Aristóteles con la mímesis, y ahí está, ¿no? Blake Snyder con La noche oscura del alma. Entonces, lo más importante saber es que Blake Snyder, con su libro publicado en 2010, que hoy es la Biblia para muchos productores de cine, es recordarles, este libro salió varios años después de que el cine llegó a nuestras vidas. Entonces, la gente encontró una manera, o sea, todo lo que hacen estos libros es poner en orden un montón de ideas y conceptos a los que se llegaron primero, a los que autores de guiones llegaron primero por la intuición, por la observación, y no necesariamente por seguir un patrón. Es decir, las películas que pone como ejemplo para tal o cual concepto Snyder, se escribieron antes de que él publicara su libro, ¿no? Entonces, un poco como huevo gallina. Primero fueron las películas y después alguien decidió decir que, se dividen de esta forma y se escriben así, los personajes son así,
los géneros son de este tipo, y primero se hicieron un montón de películas que compartían rasgos y después se les calificó como un género. Entonces, siempre esto, recuérdenlo, ¿no? Esta literatura es una consecuencia de las películas, no es el punto de partida. Aunque, repito, hay productores en esta vida de ciertas compañías productoras en este país que si tu guión y ¿no? o tu argumento no está en Save the Cat, no lo van a filmar, lo cual es bastante tajante, pues, pero pues eso. Me gustó mucho que dijiste que Save the Cat es la Biblia para los productores y la verdad es que sí he escuchado eso y también entiendo por qué a partir de ahí muchos guionistas la rechazan porque creo que sienten que prostituye o banaliza el oficio del guionista. ¿Ustedes creen que ese tipo de manuales lo hacen? Porque muchos de esos, en particular Save the Cat, tiene como esta cosa esta cuestión de vender, que funcione, que te compren tu guión, que bla, 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 y está más enfocado como en darte la fórmula del éxito de un consejo millonario o una propina, a realmente enseñarte pues el oficio de la escritura. ¿Creen que sí lo llega a hacer algunos de esos manuales? Es que, o sea, creo que ahí, por ejemplo, pasa algo, particularmente, por ejemplo, con Save the Cat, algo así. A mí el problema real que creo está detrás de esto, o sea, porque es una conversación aparte, ¿no? Es el de, ¿dónde estás siendo tú sincero contigo mismo como narrador y que tú eres un narrador convencional por todos los sentidos? Que eso no tiene nada de malo. eh, pero si eres sincero y ejerces tu escritura de esa manera y tus historias están, no, o sea, muy safe de cateanas, por llamarlo de alguna manera, no tiene nada de malo. Pero el problema real, creo, viene en esta cuestión de que el problema de libros como Save the Cat es que los lees y hay personas que creen que entienden ya todo lo que se podía saber sobre escritura. Y creo que ya lo hemos hablado, ¿no? El peligro de medio saber. Lo encapsulan perfectamente en libros así. Y cuando alguien lee un libro como Save the Cat o el screenplay de Sid Field, sobre todo, no quiero llamarlos básicos, pero creo que esos particularmente son, se gana el escozor de muchos guionistas, es porque sí tratan de reducir a los elementos más simples de las historias, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, pero me gustaría agarrarme de algo que estaba diciendo Rafa, de que todos estos manuales y análisis y ejercicios críticos, o sea, el ejercicio de ser crítico de literatura, crítico de cine, crítico de arte, todo es a posteriori de la obra, ¿no? Y Paul Schrader decía una cosa porque él era crítico y luego se volvió cineasta, decía, yo a la hora de hacer una película mato al crítico de cine que era, porque estoy dando vida a algo y el ser crítico es ser un poco como mortuario. O alguien que hace una autopsia. Estás abriéndolo por el medio y sacando todos sus órganos y viendo todos los elementos que lo hacen funcionar. Pero tú a la hora de hacer un ser humano no lo haces así. Bueno, ya sabes cómo se hace un ser humano, pero digamos, el cómo se genera un embrión, el cómo pasa de ser un, un cúmulo de células que se van dividiendo, Es dividiendo, la dividiendo. charla de las abejitas la que nos quieres dar. Pero cómo se va complejizando y complejizando y complejizando y complejizando. Este. Y nace. No. Es profundamente distinto al de hacerle una autopsia a un ser humano muerto, ¿no? Y entonces, el saber. El saber qué elementos funcionan y no funcionan, en realidad se vuelve una discusión de qué elementos han funcionado y cuáles no. O sea, por ejemplo, esta cuestión de un primer acto tardío, ¿no? Sí puede ser un problema para el 99% de las historias. Y ahí es donde uno tiene que ser muy cuidadoso de saber qué está uno haciendo y por qué, ¿no? Y de tal vez haya tal vez estás en tu historia en particular que estás construyendo, tal vez sí hay algo que ganar en retrasar ese primer acto, ¿no?
envolverlo largo. O sea, es ahí donde tú ya empiezas a jugar un poquito cierta estrategia dentro de las necesidades de tu propia historia, pero tú sabes, o sea, tú como guionista a nivel intuitivo o consciente, se puede de las dos, estás sabiendo que al retrasar o al alargar ese primer acto, estás perdiendo cosas que la mayoría de la gente esperaría o cosas que la historia te está empezando a exigir. Entonces tú tienes que hacer estrategias para que ese gambito tenga beneficios, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer acto de Rocky es larguísimo. El primer acto de Rocky dura 1 hora casi prácticamente. Como ahora el de la peli del Toro. Justo, El no te Callejón de dio las chance de verlo Almas todo. Perdidas dura así. El primer acto es como de 45. Y justo, o sea, ¿qué ganas y qué pierdes al hacer un primer acto larguísimo, ¿no? Y por ejemplo, en Rocky, el objetivo del guión es muy concreto. Necesito que empatices con este güey en un nivel tan profundo que necesito darle 1 hora para que entres en su vida antes de que entre en la acción como tal, ¿no? Pero el conflicto ya está, o sea, y Stallone es inteligente y Stallone inconscientemente, porque, o sea, no sé si él haya tomado curso de guión, pero por la época y por todo y el contexto, yo creo que no, es una historia que él escribió un poco a ciegas y con su propio talento y con lo que él ya concebía de las historias, lo fue construyendo un poco así, y inconscientemente él sabía que el conflicto ya tiene que estar ahí antes de que termine el primer acto, ¿no? Y entonces los asuntos que está trabajando Rocky en esa película ya están ahí y están abajo de la superficie y se están expresando de maneras muy concretas con Adrian con su jefe mafioso y con Paul y con todo lo que está sucediendo se está manifestando, pero digamos la razón por la que estás viendo Rocky, que es la pelea con Apolo, pues, no se concreta ni siquiera se concibe hasta dentro de 1 hora, ¿no? Entonces, todo eso eso puede, o sea, cualquier manual de guión o cualquier lector casado con Save the Cat lee eso y dice, no, tu película está empezando tarde. Y es cierto, pero hay una razón detrás de por qué está empezando tarde. Entonces, creo que la razón por la que muchos guionistas de repente tienen este rechazo tan fuerte a estar sometidos por algo como Save the Cat es precisamente porque se está volviendo eso, es algo que están agarrando externo para que es una playera de talla chica que te quieren meter a alguien de talla extra grande, ¿no? No vas a caber por ninguna manera, ¿no? Entonces, por eso se vuelve un problema, ¿no? Y creo que viene de ahí, o sea, de nuevo, o sea, son elementos externos, elementos eh, que luego quieres meter a fuerzas, no te va a redituar en el ejercicio guionístico tan padre, ¿no? Y creo que tiene que ir por ahí. Porque, bueno, y también, o sea, el banalizar el arte del guionista y bla, 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 o sea, esa es creo que también una discusión que es importante tener, pero que también es una discusión que podemos tener un poquito aparte, porque también es un temota, ¿no? De entrada, porque pues el cine es un ejercicio mmm, mayoritariamente comercial, en el sentido de hacer una película es súper caro. Entonces, todos los recursos que se tienen que movilizar para generar y construir una película, sí exigen que haya algo más allá de vamos a hacer arte, ¿no? Porque, de nuevo, o sea, tienes que movilizar un chingo de gente, un chingo de talento, entonces, o sea, y no estoy diciendo que tenga que ser así o que es bueno que sea así, sino simplemente es así. Y le cedo la palabra a Rafa. Ay, gracias, Tello. Desde el otro lado del estudio. Eh, a ver, hay algo importante. Bueno, primero, bueno, no, segundo. Luego, lo segundo va a ser mi Lo segundo va a enfrentamiento. ser lo primero. Ajá, exacto. Lo que quería empezar va a ser lo segundo en realidad. Quería empezar por recordar que hay una razón. O sea, todo esto que estamos diciendo en realidad responde mucho a esto que se dice, ¿no? Que mucha gente, no sé, en mayor o menor medida es consciente de ello. Creo que muchos de los que nos dedicamos a esto lo somos. Que la mayoría de estos, digamos, por lo menos las dos grandes
figuras del manualismo de guionistas, ¿no? Podrían ser McKee y Blake Snyder. Una de las cosas como más famosas por las que son conocidos es que son menos guionistas que script supervisors, por ejemplo. Es decir, normalmente son consultores, ¿no? Es decir, el mayor trabajo que hicieron fue leyendo guiones y haciendo pues lo que se llaman dictámenes para productoras, ¿no? Que es algo muy común. Muchos guionistas y muchas guionistas en Estados Unidos que van, ¿no? Que recién salieron de la escuela y que están como abriéndose un camino, pasan años siendo consultores de guiones, es decir, leen guiones y hacen dictámenes, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las compañías productoras en Hollywood, pues obviamente reciben cantidades y cantidades y cantidades de guiones, entonces obviamente la mínima porcentaje de ellos llegan a los altos ejecutivos, primero pasan por muchos lectores que hacen dictámenes, y esos dictámenes, ¿en qué se sustentan en ese tipo de oficinas? Pues justamente en decisiones muy mecánicas o muy frías que normalmente no nos gustaría ningún guionista que se nos sometiera o se nos midiera con esa vara, que es justo tu primer acto es demasiado largo, lo que está en juego, en riesgo, no es suficientemente poderoso, el personaje tiene, o sea, estas cosas que en realidad son esquemas, ¿no? Que lo que están haciendo es medir más que cualquier otra cosa el riesgo justo en términos de mercado. Es decir, si tienes un acto 1 que dura más de lo que normalmente dictaría Sitfield o Snyder, que durara un acto 1, no es que esté bien o mal. Recuerden, esto no es una ciencia exacta, no son reglas. Entonces, lo que pasa es que sí aumenta mucho, muy gravemente la posibilidad de que el espectador, sobre todo ahora con los streamings, no acabe de ver tu película si después de 40 minutos no hay conflicto. Entonces dice, pues no, es que la empecé a ver y me dormí, entonces ya nunca la acabé de ver. O peor, en los tiempos de las salas de cine, bueno, todavía existen, pero en los tiempos en los que era la única opción, pues que la gente se saliera de la sala o pidiera su reembolso porque, pues qué aburrido, vi casi la mitad y no se estaba tratando de nada. Entonces, a lo que voy es, todas estas medidas tienen más que ver con expectativas comerciales, ¿no? Entonces, el personaje es antipático, no muestra suficiente. Estos dictámenes muy horribles, pues, ¿no? Entonces, mucha de la naturaleza de estos manuales, pues hereda de eso. O sea, obviamente lo que hacen estos manuales es mostrarte a ti, o sea, están muy dirigidos a los guionistas gringos, obviamente, ¿no? Y están respondiendo a exigencias de mercado, sobre todo. Exacto, y entonces si tú quieres, o sea, yo, Blake Snyder, no te voy a mentir. Si tú quieres mandarle a Fox tu guión, bueno, Fox ya no existe, a Universal tu guión, lo más probable es que no pase del primer filtro si no cumple con estas cosas. Si no está expreso el deseo del personaje, lo que sea, ¿no? Lo que sea que cada uno de los teóricos que ustedes lean les diga, ¿no? Porque evidentemente lo que quieren hacer es recomendarte darte las recomendaciones para que tu guión sortee ese camino. La cosa es ser conscientes de que ese no es el único camino. Entonces, si tu película y tu guión no tiene como propósito llegar a la mesa de un ejecutivo de Universal o de Netflix, entonces no tiene sentido que te ciñas demasiado a alguno de estos, ¿no? Manuales. ¿Por qué? Porque tu película es más de corte autoral, que vas a financiar con un apoyo público de un gobierno estatal y con una institución no gubernamental que va a poner un apoyo, ¿no? O la iniciativa privada que tiene no sé, son otras vías. Entonces, en ese sentido, pues no tienes por qué tener una etapa de fun and games en la primera mitad del acto 2, porque tu película no está buscando eso. Pues también tiene mucho que ver con ser conscientes de cuál es
de la naturaleza de la película que estás escribiendo, ¿no? Y en ese sentido, justo por lo que dices, que si la película es de cuerpo diverso ¿no? y amplio, pues no le pongas la camiseta talla pequeña que es el paradigma de Sitfield o lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí es cierto es que a mí tampoco me gusta esta autodescalificación como si automáticamente escribir sin seguir los 3 actos o los 15 tiempos de Sitfield o los 12 de Vogler o lo que sea, te haga un mejor guionista porque estás, ¿no? Rebelándote contra el sistema. La verdad es que tampoco está bien, no sirve para nada esa descalificación automática porque definitivamente sirven, o sea, definitivamente funcionan y funcionan sobre todo pensando en otra cosa que también, digo, si hay una expectativa comercial alrededor de un proyecto cinematográfico, también es cierto que puede ir de la mano o no, pero existe también una expectativa de parte del espectador. Y el espectador realmente es mucho más fácil que se sienta cómodo en una película en la que más o menos se entiende su estructura. No quiero decir que el espectador diga, ay, ya está perfecto, ya estoy listo para el acto 3, ya el personaje tomó la decisión final, viene el clímax. No, no lo tienen asumidos como en esos términos, pero sí hay una cosa como de que estamos tan acostumbrados a que las historias se nos cuenten de cierta manera, que el espectador se siente seguro, más o menos rastreando en qué momento de la historia se encuentra y anticipando cosas. Entonces, y en ese momento el espectador se involucra y dice, claro, aquí, ahora cómo le va a hacer, cómo va a salir de esta, y por supuesto que se le van a complicar más las cosas justo antes de que empiecen a mejorar, ¿no? Esta cosa como que está profundamente ya en nuestro ADN, que el espectador, la verdad es que recibe bien, ¿no? Entonces yo la manera en la que veo eso es que si tú estás haciendo sobre todo una película que persigue un propósito comercial, es decir, que se encuentre con un público más o menos masivo, te funcionan estas estructuras, por lo menos guiarte en ellas, quizás no completamente ceñirte así como Biblia a ellas, pero sí guiarte, porque a mi parecer en ese sentido, y lo he dicho más de una vez, no creo que estas estructuras o estas propuestas o estos manuales y sus conceptos sean camisas de fuerza, sino lo que yo llamo que es una red de seguridad, ¿no? Porque también si yo me agarro a escribir y escribir, escribir, escribir y a ver cómo acabo mi tratamiento, pues a lo mejor, ¿no? Trato de ser libre y dar piruetas en el aire y me caigo y me descalabro, ¿no? Pero si tengo tejida una red de seguridad, me puedo dar más libertad de dar piruetas y descubrir qué hay hacia arriba de mi historia, siempre y cuando sepa dónde tengo que caer. Tengo que caer aquí porque To- vas en esta parte, ¿no? Totalmente. Ujú. Por ejemplo, para mí la gran distinción es esto, o sea, es algo que tú puedes escoger usar o desechar. Y donde ya se siente muy invasivo es cuando te obligan a ponértelo, cuando te obligan a... Y ya se vuelve, ahí es cuando sí se vuelve una camisa de fuerza, porque si tu historia está respondiendo a cuestiones distintas o está operando de una manera diferente, sí se va a sentir, sí se va a entorpecer, sí se va a sentir como un grano de arena en el engrane, ¿no? Eh, y sí, o sea, y completamente con el que la audiencia se presta. O sea, la audiencia es bien rara y bien curiosa. Porque es un ser masa que tiene una resistencia inicial, porque tenemos una resistencia inicial a sentir empatía tenemos una muralla de empatía muy, muy particular, que es un mecanismo de supervivencia necesario porque si nos dejáramos sentir empatía por los 7 billones de personas en el mundo, bueno, 7.000 millones de personas en el mundo que hay, nos abrumaría el sufrir existencial del ser humano. O sea, entonces hay ahí como una barrerita puesta. Pero el acto padrísimo de dejarse rendir por una historia es que tú estás momentáneamente bajando esa muralla frente a un material, frente a una obra, y te estás dejando rendir y te pones en las manos del autor o de los autores para que jueguen contigo y para sentir cosas y es cierto que la audiencia, a menos que estés tratando con niños muy, muy chiquitos, la audiencia ya ha visto 1.000 historias.
ya ha participado en este ritual muchas veces, entonces ya sabe o ya tiene o cree saber todo lo que pudiera venir o no. Y eso puede ser algo que tú puedes usar a tu favor. Me acuerdo de las experiencias en el cine más potentes que he tenido. Y particularmente fue con, con dos películas escritas así, muy al salva al gato. Que hasta en la primera agradecen a Blake Snyder, ¿no? En las de Cómo entrenar a tu dragón. Y en Cómo entrenar a tu dragón 2 pasa esta. Me encanta la uno. Pero la 2 me llega a un nivel muy profundo emocionalmente. A un profundo muy emocional porque creo que juega muy bien con estos elementos de qué estás tú anticipando de la historia y cómo lo estás anticipando. Y te lo da, pero te lo da de una manera lo suficientemente inteligente que te satisface y además cumples esa expectativa. Y me pasa particularmente con la spoilers de una película de hace 7 años o 8 años, con la muerte del papá. ¿Y qué me pasa? O sea, hay esta reunión familiar de la mamá que ha estado perdida 10 15 años y inmediatamente tú ya sabes que tiene que haber conflicto, porque esta es una historia y porque es una película. Entonces, lo primero que intuyes a la hora de ver esta reunión familiar, porque el hijo y el papá se reúnen con ella, que ha estado perdida y viviendo y cuidando a estos dragones por un buen tiempo, lo primero que intuyes es, ella no va a querer regresar, o sea, porque es lo primero que plantean, ya vas a poder regresar a casa con nosotros. Ese es el primer conflicto que esperas. Y la primera sorpresa para mí en esa película particularmente fue, no, ella no tiene problema con regresar con esta reunión, con tener una vida familiar con ellos. Y tiene una escena padrísima, muy bonita, se vuelven a declarar el amor el papá y la mamá, está todo muy bonito, yo en ese tiempo me estaba enamorando, entonces también tenía un efecto incrementado. Eh, y dices, ok, pero algo tiene que salir mal, ¿no? Esta reunión familiar no puede salir bien. Y inmediatamente hay una batalla, ¿no? Entonces, emocionalmente tú ya sabes, algo tiene que pasar aquí. Y es esa anticipación que tú ya sabes de algo, y probablemente alguno de los dos papás va a morir, y parece que va a morir la mamá de repente, y no, al final muere el papá. Y hasta los elementos de cómo muere el papá te pegan de una manera tan tan efectiva que yo en el cine me descompuse y es de, ok, me gustó cómo hizo esto, me gustó cómo exactamente estructuralmente la historia te está gritando, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y pasa, pero te lo presenta de maneras distintas, ¿no? Y eso uno lo puede analizar de muchas maneras y decir, ok, tal vez sí fue predecible o lo que sea, pero al final que una historia sea predecible no es el peor pecado que una historia puede tener. Hasta se vuelve una cuestión de cómo es predecible. Y cuando una película se vuelve predecible en el sentido de que te está dando todo lo que tú esperabas y de la misma manera en que esperabas que te lo daba, ahí es cuando el efecto de la predictibilidad no se vuelve grave, sino se vuelve de este güey estaba huevoneando o hizo una copia de otra cosa o estaba haciendo y no es lo mismo que esa predictibilidad de está pasando lo que pensé que iba a pasar. Porque creo que cualquiera podría reconocer esa sensación de cuando en una historia pasa exactamente lo que creías que iba a pasar, pero se siente padre. Y dices, a huevo, en lugar de no mames. Y creo que viene mucho de justo cómo utilizas estas herramientas de la expectativa y de lo que la audiencia ya conoce y de las historias que ya ha visto para aún así darte lo que te gustaría ver, ¿no? Y también hay autores que se rehúsan a hacer eso y dicen, no, no te voy a dar lo que tú estabas esperando y te voy a dejar con esa sensación o esa agonía de algo incompleto. Y esa es una apuesta dura y por eso muchas de esas películas no les va bien. Artísticamente puede tener mucho mérito, pero es también una apuesta que tú como autor tomas. Entonces, creo que mucho de esto parte de exactamente cómo te acercas a usar estas herramientas o usar esta red de seguridad
Es un poquito como ese viejo adagio, ese viejo adagio de Hitchcock que decía de puedes partir del cliché, el chiste es no llegar a él, ¿no? Bueno, estoy parafraseando, pero eh, al final cuando llegas al cliché, se siente como flojera, ¿no? Se siente como que no lo pensaste o que no le echaste ganas. Y si partes del cliché y de ahí estás generando cosas nuevas, también se siente muy padre, ¿no? También por eso a veces me gusta pensar en artes marciales, como una metáfora también de lo que es escribir, de todos esos manuales. O sea, hay N cantidad de artes marciales allá afuera, hay karate, hay taekwondo, hay aikido, etcétera, etcétera, tang sudo, miles, ¿no? Al final, tú puedes entrar a cualquier escuela de arte marcial tradicional, pero tu cuerpo te va a ir indicando ciertas cosas conforme vayas avanzando. Porque no todos tenemos la misma longitud de brazos, no todos tenemos la misma longitud de piernas, no todos tenemos los mismos, no todos somos derechos o zurdos. Hay gente que es ambidiestra, o sea, las condiciones corporales de todos son distintas, a pesar de que hay una generalidad en general, la mayoría de las personas tenemos dos brazos, dos piernas, una cabeza, no todos, o sea, te puedes volver un artista marcial teniendo un solo brazo o una sola pierna, o sea, creo que, Cabeza creo podría que sí pasar. todos, ¿no? Cabeza sí, vivo sí, todos, ¿no? Pero al final tú te vuelves un adepto de un arte marcial, pero a la hora de enfrentarte a alguien en la vida real, estás operando en un plano distinto. Y ahí es donde estás poniendo a prueba tu conocimiento y tu preparación. Y puede que de repente te metas a otro arte marcial para complementar. Y al final, lo que Bruce Lee también decía era que al final cada quien genera su propio arte marcial, ¿no? Y eso es algo que también yo creo que al final tú generas tu propio arte marcial igual que tu propia poética. Debido a qué tan rápido eres, tu condición física, o sea, si para ti es mucho más efectivo lanzar una patada que un golpe, la mayoría de la gente te va a decir en defensa personal, nunca patees. Porque para la mayoría de las personas es cierto eso. Patear es usar las piernas es muy poco efectivo porque te la pueden agarrar, te pueden jalar y te vas a perder tu balance bien rápido. Pero hay gente que patea bien pinche rápido y bien efectivo. Y para los que ellos agarran las piernas no es una preocupación tan grande como para alguien más. Entonces, para ellos esa regla no opera o opera de manera distinta, ¿no? Entonces, eh, al final creo que estamos regresando a esta cuestión de tú mismo vas a ir descubriendo qué funciona y con qué compaginas, o sea, qué resuena contigo de estas herramientas y de estas filosofías, porque también es otro aspecto. No todos concebimos las historias de la misma manera, no solo a nivel práctico, sino de qué lugar tiene en la vida del ser humano, ¿no? Y a partir de ahí, de estos aspectos tal vez más filosóficos de lo que es contar una historia, es que tú ya estás predispuesto a ciertas ideas, ciertas maneras y ciertas estructuras, ¿no? Eh, y bueno, todo o sea, es como parte de este gran tema. Ahorita que hablabas de todo esto, Carlos, me estaba acordando de una anécdota que tuve con un profesor de guión que él me decía que le gustaba mucho el libro de Maquis, pero que el gran problema que él tenía con el libro de Maquis es que justo un poco lo que mencionaba Rafa antes, sobre que esos manuales ya vienen a partir de la obra. Este profesor decía que Maki ve las historias de manera inversa. O sea, él ve la obra ya terminada y entonces la disecciona y hablaba como, ponía este ejemplo de, pues esa análisis pues, muy interesante de esta escena de Chinatown que viene en el libro. Este, y entonces él decía que pues el problema, o sea, que como que veía que Maki lo desentrañaba y tal, pero que no mencionaba cómo ir del punto cero a tener una escena así. Es decir, un poco que omitía todo ese proceso introspectivo y esas experiencias que tiene el guionista desde la hoja en blanco hasta llegar a una escena así, y aquí solo veía pues el resultado final y tal. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Les podemos o les deberíamos exigir a estos
manuales que mencionen o que nos guíen por ese proceso introspectivo, o realmente es pues demasiado, ¿no? Ellos nada más te ponen como, mira, esto es lo que yo pongo de las historias, mi análisis de la historia, para brindarte un camino y tú tienes que descubrir el resto. ¿No creen que que a veces se le puede exigir de más a esos manuales? Mira, yo lo que creo, hay otro tipo de libros sobre guión, o no, no solo sobre guión, sino en general sobre escritura dramática, escritura creativa, que no son propiamente manuales porque no tienen como, no estos desgloses, estas recetas, estas aparentes reglas de cómo es tal género, cómo se ve, qué tipo de personajes los conforman, ¿no? Como estoy pensando mucho justo en Storydom aquí. Este, sino que hablan más de la experiencia de escribir, en los que uno puede encontrar más eso que dices, como On Writing de Stephen King, mientras escribo, que es una maravilla, o incluso uno que es Práctica del guión cinematográfico de Jean-Claude Carrière, que también se permite ser más reflexivo sobre su propio oficio y lo que ha entendido ¿no? Que no está justamente intentando como así como dar, ¿no? Dato duro, ¿no? Y también Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury, por ejemplo. O sea, son como libros que dan como herramientas, ¿no? Como más que justamente te invitan a alimentar esas otras cosas que tienen que ver con ser escritor, que no son técnica y que no son, ¿no? El punto inflexivo aquí, la página no sé cuál. Entonces hay de todo, ¿no? O sea, se puede equilibrar. Lo que sí es cierto es que, o sea, hay una cosa que es bien importante de ser, lo que dices es bien importante porque hay que ser conscientes de que uno de este tipo de manuales puede aprender justamente la técnica, pero al final no... Sí, o sea, al final lo que importa es lo que el guionista o la guionista va a poner sobre esa estructura, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, si no todas las películas basadas en la estructura de los 15 tiempos de Snyder serían igualmente buenas. Y no, funcionan, o sea, tú puedes detectar los mismos momentos, ¿no? Pero unos hechos magistralmente y maravillosamente, con un contenido y con unos personajes entrañables, situaciones y contextos maravillosos, y otras con personajes horribles, con contextos cliché y demás, ¿no? Entonces, y un poco, ahí creo que esto lo vi en algún video en algún momento en YouTube. Yo decía que para mí las estructuras, por ejemplo, no hablando específicamente de estructura como esta de los 15 tiempos de Snyder o el paradigma de Sitfield y demás, que para mí la estructura era como, tal cual como se ha dicho mucho, el esqueleto, ¿no? Pero justamente porque nos permite, o sea, uno puede encontrar una osamenta y definir ciertas cosas, ¿no? Como, era humano, era mujer, de aproximadamente tal edad y sufrió, ¿no? Tiene una cosa en las costillas, entonces seguramente murió de tal cosa. Pero eso no nos dice quién era la persona. Nos dice, es un humano, mujer, de tal años, ¿no? Eso es lo mismo con la estructura. La persona, o sea, la persona es la película. Y esa alma que se le inyecta a la persona, ¿no? Es del guionista. No es... El esqueleto es pues para que se sostenga y para que camine, ¿no? O sea, para que funcione, para que el espectador vaya y vea y diga, esto es una película, lo que estoy viendo es una película, ¿no? Así como uno ve una osamenta y dice, esta es de una persona, pero no es la persona en sí. No es la estructura, no es la película en sí, ¿no? Y esta es mi referencia que luego funciona y luego no. Encontré otra en un video de YouTube que alguien dijo que era más sencilla, que es como, todo el mundo conoce una playera, ¿no? La playera tiene una estructura para que funcione como playera. Tiene un agujero arriba, dos a los lados y uno donde entras, ¿no? Este, y cualquier prenda con esa estructura es una playera, porque funciona para eso, ¿no? Pero el diseño, la calidad de la tela, la textura, los colores, hay un montón de cosas que hacen mejor o peor una camisa o una playera, aunque simplemente el hecho de que tenga cierta forma ya la haga llamarla así, o podamos llamarla así. Eso es lo mismo con toda esta información que te dan los manuales. Al final,
no son lo más importante, que es lo que tú como autor o autora le vas a poner. Sí, o sea, yo justo lo pensaba el manual te puede decir cómo armarlo, pero no por qué me importa. Que ese es el detalle, ¿no? O sea, puedes tener todas las herramientas narrativas estructurales a tu disposición, pero al final, si no estás contando algo que te importa a ti y que le importe a alguien más, es un ejercicio de futilidad, o sea, realmente no tiene, o sea, no tiene caso. Y a estos libros que mencionaba Rafa, como el de On Writing, el de Bradbury, justo yo los llamo diarios de guión, digo, diarios de escritura. A estos los llamo diarios de escritura porque y hasta tienen un aliento distinto y como que todos, cuando lees uno de esos libros, asumes que todos tienen un camino y una relación distinta a la escritura que tú, pero a través de su proceso, de su viaje, las conclusiones a las que han llegado, de las preguntas que te tienen, puede que se te prendan varios focos a ti y que al final tú acabas internalizando para tu propia relación con tu propia escritura. Por ejemplo, yo a mis alumnos de guión, los únicos dos libros que les doy en clase, o sea, les doy referentes, les doy extractos, les doy cositas, pero los únicos dos libros que les digo que lean completos son precisamente el Zen in the Art of Writing de Bradbury y el de Writing Comics de Alan Moore. Y la razón por la que escojo estos dos libros son precisamente porque el Writing Comics de Alan Moore es un libro donde tienen lo más básico de escritura, o sea, como los conceptos más básicos en su versión más básica. Es un poquito como un entre glosario ensayo sobre estas cuestiones y sirve precisamente para tener como la base lista, ¿no? O sea, es ok, ¿de qué hablamos cuando hablamos de personaje? ¿De qué hablamos cuando hablamos de setting? ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflicto? Bla, 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 ¿no? Y el de Bradbury, porque creo que ahí precisamente tiene el otro lado de la moneda que estamos buscando de cómo te relacionas con la escritura, que es también una de las cosas que trato de hacer con mis alumnos, que al final quiero que ellos tengan una relación sana con su propia escritura, ¿no? Que es un tema que también podremos profundizar muchísimo, ¿no? Al final, ¿de qué sirve producir material muy chido si te está costando la vida y te mueres de una cirrosis a los 35, ¿no? O sea, pero es un tema aparte, ¿no? Eh, entonces, para mí estos diarios de escritura son muy útiles porque tienen ese lado espiritual, ese lado de alma del hacer de y, por ejemplo, particularmente por eso el de Truby, el de Anatomía de la Historia, me gustan mucho esos primeros capítulos del libro porque profundizan mucho en esto y habla, y Truby creo que lo captura de una manera muy padre que dices, cualquier historia, cualquier guión que escribas, tiene que cambiarte la vida. O sea, tienes que, a la hora de abordar un guión, tienes que convencerte a ti mismo que este guión va a cambiarte la vida. De alguna u otra manera. Y es la manera de decir, te tiene que importar. O sea, tiene que venir de algo muy profundo, verdadero y sentido de ti. Y ya luego, si es necesario, tú lo puedes ir estructurando de la manera que necesite, ¿no? Incluso si al final necesitas vender, o si acaba ese proyecto encontrando casa en Universal o lo que sea, pues ya habrá exigencias y expectativas que haya sobre esa historia y tú ya decidirás si vale o no la pena, ¿no? Pero al final tiene que venir de ti, de algo, de una pulsación honesta y verdadera de lo que te interesa y por qué te interesa, ¿no? Entonces, también otro tipo de libro que es un poquito, y no solo libro, porque eso también los puedes encontrar en documentales o en otras expresiones, pero justo que es como un punto intermedio entre los manuales de guión y los diarios de escritura, son como estos diarios de proceso, diarios de proceso de algo en particular. Por ejemplo, uno que me encanta a mí es el libro que escribió el guionista de El Día de la Marmota. Es un libro que él escribió sobre su proceso de haber escrito El Día de la Marmota. O sea, él no te está diciendo cómo se escriben los guiones, ni siquiera te está diciendo cómo se escriben los guiones de comedia. Él solo está diciendo, así es como escribí El Día de la Marmota. Partí de esto, partí de aquello, se volvió esto, se volvió aquello, y hasta en el libro viene el primer draft que él vendió y te va platicando después, ok, qué pasó en mis conversaciones con Harold Ramis y con Bill Murray, y qué pasó, hasta que llegas a la versión final de la historia. Y es un libro iluminador en todos los aspectos, porque te está llevando desde una historia, desde su concepción inicial hasta cómo terminó en pantalla, ¿no?
Y ese tipo de documentos, que les digo, lo pueden encontrar en libros o también lo pueden encontrar en documentales, ya sea en el contenido extra de algún Blu-ray o en videoensayos de YouTube. Eso también ayudan mucho porque te ayudan a aterrizar cosas muy concretas, ¿no? Como ok, esta solución de historia solo se me ocurrió porque estaba bien pedo ese día y me pasó algo similar y de repente tuve que agarrar una solución en media hora y fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que de repente se llegan a enaltecer como o sea, de que se me ocurrió y porque lo pensé y le di muchísimas vueltas. A veces hay soluciones prácticas, ¿no? O ni siquiera, pues decir, a mí ni siquiera se me ocurrió como guionista, o sea, fue algo que sucedió en el set y les gustó a todos y se quedó, ¿no? Entonces, eso también, eso también, ese tipo de documentos ayudan bastante porque también sirven a desmitificar el ejercicio guionístico, que también siento que ese es algo importantísimo para el guionista. Que luego hay mucha resistencia desde nosotros guionistas mismos para hacer eso, porque el ser escritor es importante, el ser escritor es un llamado del alma, el ser escritor es arte, esto, y sí, pero también es un ejercicio práctico, es un oficio y también se tiene que concebir de esa manera, ¿no? Bueno, al principio del podcast, Rafa, pensé que me iba a spoilear una pregunta que teníamos. Este, porque mencionaba esta onda de que Maki realmente no se dedicaba mucho a escribir. Y creo que esa es una de las grandes quejas que hay para varias de las personas que han escrito estos manuales de guión. Entonces, mi pregunta es, ¿alguien que no ha escrito un guión puede enseñar guión? Puede enseñar, pues, Estructura, cosas, ¿no? sí, pues como conceptos sobre la escritura cinematográfica que son muy útiles y muy importantes, ¿no? Mm, es que sí puede, o sea, es que la respuesta para mí es sí, porque en realidad, al final de cuentas, todas las clases de guión impartidas por un guionista o no, o sea, por alguien que ejerce el oficio, no enseñan lo mismo, pues. O sea, un guionista o un solo estudioso del guión imparten los mismos conceptos y al final ninguno de los dos tiene la posibilidad de realmente enseñar a escribir a sus alumnos. O sea, eso pues lo encuentra y lo descubre cada quien, ¿no? Entonces, al final de cuentas, creo que lo que se alcanza a explorar en el aula, son los mismos recursos. O sea, es como, claro que un guionista en activo o que ya lleva a cuestas un par de pelis o más o lo que sea, lo que va a enriquecer en el aula, ¿no? Es, ¿no? En experiencias personales. Eh, dudas, ¿no? Puntuales. A veces los alumnos tienen dudas muy puntuales de oficio, ¿no? Como de qué dice un contrato, qué dice un NDA, cuánto, ¿no? Estas cosas como prácticas que luego también hemos estado abordando en este mismo podcast. Muchas veces las dudas van hacia allá porque al final de cuentas las estructuras y estos conceptos de géneros o personaje o premisa, los pueden encontrar con variaciones, ¿no? De alguna otra fuente, pero en varias fuentes, ¿no? Y en el aula son las mismas herramientas. Entonces, en realidad, sí, claro que puede, ¿no? Puede dar clases de guión, de las cuales los alumnos aprendan mucho sobre guión, pero nadie, ninguno de los dos tipos de maestro puede enseñar a escribir, ¿no? Al final es como una cosa que le toca a cada quien, ¿no? Es lo que yo creo, no sé. Y justo, o sea, estoy de acuerdo porque también, estoy de acuerdo hasta cierto grado porque básicamente sería un maestro que parte desde un lugar distinto, ¿no? Y creo que sería importante que ese maestro mítico que nunca ha escrito un guión, perdón, que nunca ha escrito un guión, enseñe guión
de entrada se me hace raro, ¿no? O sea, porque es que creo también la distinción importante, por ejemplo, entre McKee o entre Snyder y cierto, o sea, Snyder sí vendió guiones, ¿no? O sea, sí tuvo guiones vendidos. Eh, McKee, no sé, pero o sea, al final creo que Creo que la uno, medida no. ¿no? Ajá, al final creo que la medida no es de si han escrito o no guiones, es si han vendido guiones o no, que también es una distinción importante, eso sí, pero no, o sea, no sé hasta qué tan grado uno puede decir realmente que nunca han escrito un guión. O sea, sí se me hace un poco raro, no estoy diciendo que es imposible, pero raro de que alguien que nunca ha escrito o nunca ha tenido esa hambre o ese intento de escribir, Sepa tanto de guión. O acabe investigue enseñando guión. tanto. Ajá, se obsesione tanto. O sea, y que quiera enseñar a escribir guión, ¿no? Porque, o sea, como tal, la clase es que taller de guión, ¿no? O un curso sobre escribir guión. Porque también es cierto que la verdad es que sí, muchos expertos de la materia, perdón, creo que tienen más en común con un crítico o con un antropólogo que con alguien que ejerce, ¿no? Pero definitivamente de que sí pueden enseñar términos, o sea, términos de guión, de que definitivamente pueden enseñar este estructuras, todo esto, sí, definitivamente, como sí, en el CCC, aunque no, aunque no nos tocó clase con él, pero García Sao, ¿no? O sea, él es crítico. Y su clase era historia, ¿no? De cine Mm, mexicano. historia del cine mexicano y apreciación creo también da. Historia y apreciación, ¿no? O sea, y perfectamente él te puede hablar también de términos cinematográficos, de cosas de este estilo, pero se me haría un poco descabellado que, por ejemplo, él diera la clase de guión uno, ¿no? Por ejemplo. Zapatero a tus zapatos, dices O sea, como ajá. Simón Levy. No, No, yo, no, no, hay algo no que tan así, dices, ajá. hay algo importante que dices, que yo creo que también coincido con, ¿no? Como un poco retomando lo que yo decía, y que sí es muy importante hacer la diferenciación porque sí creo que pueden ser guionistas no filmados. O sea, los maestros de guión. O sea, que hayan escrito 3 guiones, 4, los que sean, y no se hayan producido. Lo cual sí creo que de todas formas hay ahí o sea, una experiencia importante que vivir. La de haber visto sus guiones traducidos a imagen. Porque yo siempre me he preguntado que cuál es de hecho, lo llegué a tener como una discusión más o menos seria con ahora miembros de Tinta, que es la asociación de escritores cinematográficos que se formó el año pasado y a la que pertenezco y que surgió como alrededor de las mesas reformulación del Focine, de lo que ahora es Focine, del IMCINE. Y era como me recuerdo que estábamos como revisando las convocatorias del del estímulo a escritores cinematográficos. Y había esta duda de que qué tantas veces puede recibir la beca de escritura de guión, ¿no? Del IMCINE, si esos guiones no se acababan filmando nunca. O sea, o sea, como que se me hacía muy extraño justo pensar en que alguien se hiciera una carrera de, no sé, 3, 4 guiones, ¿no? O becados por el IMCINE para guardarse en un cajón. O sea, yo no le veo la utilidad, o sea, mejor escribe novelas, o sea, porque, o sea, la necesidad de tener, ¿no? Esta limitante de poner interior, casa, noche y de escribir sonidos y como para que nunca se filme, también es rara, pues, ¿no? O sea, pero definitivamente puede ser o sea, que puede ser gente que no tenga obra filmada, pero sí se me haría muy raro que ni siquiera haya escrito un guión. O sea, eso sí, porque uno acaba por entender muchos de estos conceptos que vienen en los manuales y se afianzan realmente cuando estás ahí y dices, es verdad. Totalmente, o sea, es muy fácil decir, ¿no? Toda escena debe tener un conflicto, un personaje siempre debe querer algo en escena. Es muy fácil decir eso lo enseñas en 5 minutos, ¿no? Pero ahora ponlo en práctica. Pero no se aprende en 5 minutos, se enseña en cinco Exactamente, o minutos, sea, pero exactamente, no, o sea, ponlo en práctica y es engañosamente más difícil de lo que crees, ¿no? ujú. Porque,
porque justo ahora, ok, pongo un personaje que quiere algo en escena, ok, voy a poner un personaje que quiere un sándwich, ¿no? Ok, sí, y el conflicto. No, pues No tiene se ingredientes. acabaron, ajá, se acabó el jamón, ¿no? O lo que sea, se acabó el pavo ahumado. Ok, ajá, ¿y? Ah, entonces, ¿por qué está este güey en escena, no? ¿Por qué llegó a esa sandwichería? Es donde siempre llega, siempre tienen alguna relación, y se va complejizando, se va complejizando, se va complejizando, ¿no? Entonces, son cosas muy prácticas que se pueden enseñar con relativa facilidad a nivel manual, claro que sí. Pero ahí es donde realmente por eso se me hacía un poquito descabellado pensar en un maestro de guión que nunca ha escrito, este, porque entonces realmente, pues entonces creo que ahí la relación con el conocimiento que está transmitiendo está un poco rara. Porque es un poco. Y regreso un poco a lo de las artes marciales, ¿no? Eh, Tú puedes teorizar mucho sobre cómo lanzar un golpe, lanzar una patada, sobre cómo defender, pero no es hasta que realmente te estás partiendo la madre y estás. O sea, es muy fácil fracturarte la mano cuando golpeas a alguien. Es muy fácil no saber pararte. O sea, si te digan, siempre ten un buen balance, ten todo esto. Pero ya ponerlo en práctica es bien difícil. Pero también pasa mucho, por ejemplo, dicen que cuando llegas a cinta negra es cuando realmente empieza tu verdadero viaje. Y es cierto, pero un cinta negra puede ser puede ser el sensei de los cintas blancas, ¿no? Pero tú no estás listo para enseñar, para dar clase a los segundos, terceros, cuartos dan, ¿no? O sea, claro, tú mientras vas, claro, esto es terminología de karate, pero Cuando hablaste no, de no, karate y de cómo entrenar a tu dragón 2, yo no entendí nada. no, o sea, pero es que y ahí te va porque lo traigo a colación. En karate, después de que eres cinta negra, y si quieres seguir subiendo de rango, por llamarlo de alguna manera, son los dans, ¿no? Para hacer tu examen, para tener derecho a hacer tu examen a primer dan, tienes que entrenar un año. Para hacer tu examen a segundo dan, tienes que entrenar 2 años. Entonces, para hacer segundo dan, tienes que por lo menos haber entrenado 3 años, pero o sea, el de primer dan y los dos de segundo, más el tiempo que te tomó ser cinta negra. Para hacer tercer dan, 3 años. Para hacer cuarto dan 4 años de entrenamiento, ¿no? Entonces los vas sumando todo eso y llega un momento que para hacer cierto dan tienes que haber acumulado 45 años de entrenamiento. Y la escritura es un poco así, ¿no? O sea, también por eso hay gente que puede, o sea, que da masterclasses frente a 5,000, 10,000 personas, ¿no? Bueno, tal vez no, creo que ningún auditorio se llena con 10,000 personas. No, no están dando, no hay clases de guión en el Azteca, pero, Esas son 100,000. 100,000. Y solo Bueno, Bad Bunny. Si Bad Bunny fuera guionista, la masterclass de guión de Bad Bunny. Pero, o sea, como que sí hay esta cuestión no dicha de sí, o sea, conforme vas acumulando experiencia guionística, es como puedes como, no incrementar tu prestigio, pero sí tienes más que enseñar. Entonces, por eso, o sea, por eso no me haría ruido un guionista fracasado, en el sentido de no ha vendido nada, no ha logrado nada, pero creo que tendría muchas cosas o sea, porque se ha estado enfrentando a eso mismo, y claro que habría sabiduría ahí, ¿no? O sea, como aprendes muchísimo de perder peleas y de que te parta la madre, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es, realmente, ¿cuántos guiones que se estrellaron y estallaron en llamas de nosotros hay aquí? Un chingo. O sea, con cuántos guiones, entre comillas, fracasamos antes de tener esos guiones con los que empezamos a tener éxito, con los que empezamos a vender, con los que empezamos a posicionar, con los que empezamos a ganar becas o concursos, o sea, digamos, hay toda una confrontación con el fracaso constante como escritor, que por eso se me hace descabellado enseñar a escribir sin eso, ¿no? Pero por eso también hago esta diferenciación como alguien que no tiene esa experiencia, sí podría enseñarte mucho sobre cómo concebir la historia antropológicamente, qué elementos tiene, ¿no? O sea, como de nuevo, o sea, como en el ejercicio de hacer autopsias. yo creo que Charlie Kaufman sí llenaría un Metropolitan. Sí,
tal. Él sí podría. Puede ser, ¿no? O sea, que son como 10,000 personas. Ujú. Bueno, muchachos, ya para terminar y que no se nos alargue tanto esta conversación, nos hicieron esta última pregunta que es la más facilita. ¿Qué manuales de guión recomiendan? 2 cada uno. 2, 3 cada uno, los que quieran. Hay uno que no es propiamente un manual, es que sí puede funcionar como manual porque tiene como, em, es como una especie de resumen muy interesante de muchos conceptos. Y siempre lo recomiendo, que es Reescribir el guión cinematográfico de Beatriz Novaro. Es un libro de una guionista mexicana, muy importante, maestra nuestra en su momento en el CCC. El libro lo edita el CCC, Reescribir el guión cinematográfico, y lo interesante es que reúne, repito, como una especie de muy importante resumen prácticamente todos los conceptos con los que tenemos que estar familiarizados de la escritura, ¿no? Conflicto, personaje, géneros, bla, 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 bla. Incluso haciendo como una recopilación del cuestionario del personaje de no sé quién, como de herramientas de otros lados. Es como muy, muy conciso y muy, muy importante trabajo. Y está enfocado en la reescritura, que es decir, cómo detectar, ¿no?, estas cosas una vez que ya tienes un primer tratamiento y que tienes que reescribir y cómo fortalecerlo, ¿no? Entonces, ese es un gran libro. Y el otro que yo recomendaría, yo sé que Tello va a ir por Truby, no sé, hoy no sé si ya no eres tan trubista, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya lo abandonó, en su momento era trubista. Bueno, pues Save the Cat, sí lean Save the Cat, porque sobre todo, hablando de que son como herramientas para nuestra cajita de herramientas, sí es una herramienta para venderle a los productores que buscan sobre todo Piezas de peli- contenido tipo serie. piezas de contenido Piezas de tipo, contenido, tipo película comercial. Que, Ajá. ojo, te lo piden, ¿no? Con Save the Cat, ¿no? Como con esa estructura. Y pagan muy bien. Así es que conviene saberla. O sea, porque sí conviene, ¿no? Entonces yo creo que esos dos. Y están en universos muy distintos. Yo voy a recomendar como dos de cada rubro Dos por cada mes del año. dos, no, dos por cada rubro de los que mencioné, o sea, manual y guión, diario de proceso y diario de escritura, o sea, como diario, Ay, este, de manual, sí diría, a mí el que más me gusta es Into the Woods, de John York, este, Anatomy of a Story de Truby, porque creo que tiene, o sea, como se enfoca mucho en esto de concebir la historia desde el nivel temático, desde el nivel premisa y desde el nivel orgánico, ayuda mucho para, o sea, sigue siendo, o sea, es tan manual como Save the Cat, pero creo que te lo está llevando desde un nivel más orgánico, entonces, ya que Rafa recomendó Save the Cat, creo que se podrían complementar los dos. Al final, todo esto con el asterisco de no son Biblias, ¿no? Entonces no hay que volverse acólito de ninguno de ellos, idealmente, ¿no? De diario de proceso, el How to Write Groundhog Day, cómo escribir el día de la marmota, de ay, cosa de Danny Rubin, que es el guionista del día de la marmota, y me iría por uno de William Goldman, que creo que me iría por aventuras en Adventures in the Screen Trade. Eh, y de diario de escritura. Bueno, el de Adventures in the Screen Trade es de William Goldman, ¿no? Guionista de Butch Cassidy and the Sundance Kid, de Princess Bride. Es un crack, ¿no? ¿Por cuáles me iría Es que hay muchos, y muchos muy buenos. Y todos son diferentes, entonces hay muchos que recomendar. Pero por ejemplo, diría Writing from the Inside Out, de Denis Palumbo. Y el otro sería Beard by Bird, Some Instructions on Writing and Life, de Anne Lamont. Ahorita los escribo si quieres para que
Va, sí, les vamos a dejar en la caja de comentarios las recomendaciones de cada uno para que no se nos pierdan. Pero bueno, muchachos, yo les voy a recomendar los cursos de guión de filmadores. Si quieren aprender guión, no tienen que leer, tienen que ver unos videos bien chidos. Métanse a filmadores y ahí van a aprender todo lo que van a encontrar en esos manuales de guión. Está en nuestros cursos que están muy bonitos. Pero bueno, muchachos, ahora sí creo que con esto podemos cerrar el capítulo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hasta el final. Muchas gracias, muchachos, ustedes, por siempre darnos sus recomendaciones y opiniones tan interesantes sobre todos los temas que aquí tratamos. ¿Algo que quieran agregar? Además de que escriban. Ya que Tello dejó mucha tarea, lean también El arte y la escritura dramática de la Josegri, lean La vida del drama de Eric Bentley y La poética de Aristóteles, porque son los abuelos, ¿no? De los o sea, sobre escritura dramática. Perfecto, Y ya, pues bueno, más tarea, pero no, muchas gracias. Pues muchas gracias, muchachos. Les recuerdo que ya estamos en Spotify. También les vamos a dejar el link en la descripción del video. Y pues nada más, yo soy Alberto Román. Gracias a todos por ser parte de esta comunidad. Nos vemos la próxima semana aquí en su podcast de confianza, en su podcast favorito, Terapia de Guión. Gracias. Bye. Nos vemos, bye.